Bueno, hola, buenas tardes o buen día o buenas noches, depende cuándo se conecten. Somos compañeras, compañeros de la Fuerza 18 de Octubre y estamos en una nueva emisión de nuestro programa, este espacio de debate, de conversación que tenemos que se llama Di la Verdad Roja. Y bueno, hoy estamos en la compañía de la compañera Natalia Reyes, una compañera de reciente incorporación a la Fuerza. Hola, Nati. Hola, Natalie. Hola, ¿cómo están? Bien, un gusto. Y Claudio, Por acá, ¿cómo estás, Claudio. ¿Cómo les Claudio? va? ¿Todo bien acá? Ah, bueno, bien también. Bueno, nosotros estuvimos pensando qué charlar. Ujú. Y bueno, hay una situación que se dio, que ya pasó un tiempo, pero bueno, pasó lo del apagón en el medio, entonces no lo tratamos. Eh, nos parecía importante tratar eso en su momento, pero bueno, decidimos tomar porque si bien tiene que ver, o sea, tiene que ver con lo que pasó en el Festival de Viña del Mar a raíz de la participación del comediante venezolano George Harris. Así era el nombre, ¿no? ¿No me George equivoco? Sí, Harris, sí, tal George cual. Bueno, Harry. y bueno, si bien toda la discusión en torno a eso medio que ya pasó, pero el tema de fondo que tiene que ver con la inmigración, la xenofobia o no, hay mucha gente que decía que no tenía que ver con xenofobia lo que pasó. Bueno, es un tema que no solo sigue vigente en la actualidad, sino que es un tema que viene estando presente en los últimos años y que ha sido utilizado políticamente para nosotros en términos regresivos para la clase trabajadora. Y bueno, decidimos que a partir de este episodio tomarlo para volver sobre esta discusión que es muy importante, este debate que consideramos muy importante porque en definitiva, históricamente, el odio contra el extranjero, contra los inmigrantes, ha sido utilizado por la clase dominante en este sistema, que es la burguesía, para dividirnos como clase trabajadora. Como otras herramientas de las que se ha valido la burguesía, como por ejemplo el machismo también. Bueno, pero la xenofobia cumple este rol de dividirnos y por lo tanto es instrumentalizada por las fuerzas políticas patronales. En ese sentido consideramos que es preocupante. Miren, ustedes dirán después qué les pareció, pero evidentemente yo no tengo, y me imagino que ninguno, no tenemos nada que ver con el posicionamiento político de este humorista, de George Harris. Es evidentemente una persona de derecha gusano, lo diríamos en términos de un poco más antiguos, ¿no? Que se usa, pero lo que sí dio lugar, o sea, o vino a alimentar algo que hace mucho viene pasando en Chile, que es este enfrentamiento y este odio hacia la población migrante en general y en particular el colectivo migrante que viene de Venezuela. Así que, y bueno, mirando todo el debate que se dio en torno a eso, a mí tampoco me daban gracia sus rutinas, no es que vi mucho material, o sea, en términos humorísticos no me parece una gran cosa lo que hace, pero bueno, hay muchos sectores de izquierda donde participan compañeros que nosotros nos cruzamos en la lucha eh, en que festejaban que le hayan pifiado y que no haya podido hacer su rutina como un gran triunfo de la, no sé, del pueblo chileno o de la izquierda. Una cosa completamente ridícula a mi parecer, porque acá lo único que se hizo fue bajar a un tipo que puede tener una ideología reaccionaria, todo en eso podemos coincidir, pero la clase obrera chilena y extranjera sigue la misma cagada, no hay ningún triunfo de la clase obrera ahí, porque no hay ninguna afectación a los intereses de los capitalistas en el episodio ese de Viña. Así que me parece como con tantas cosas que hay por las que luchar, con lo mal que está la clase trabajadora chilena, con una avanzada reaccionaria que venimos sufriendo.
con una ultraderecha que se prepara para hacer el relevo a este gobierno que ya significó una gran decepción porque justamente gobernó llevando adelante un programa más bien derechista y represivo. Con todo eso, venir a ocuparse de un humorista y plantearlo por poco más que no fue un triunfo, una gesta popular, a mí me parece muchísimo y me parece también que habla de una izquierda que está en cualquier cosa, lamentablemente. Así que, dicho esto, le paso la posta, no sé quién se tira primero, Natalia o Claudio, a ver qué reflexión, qué quieren aportar a esta conversación. Nati, voy. Vaya, adelante. Dale, mira, yo aprovechando un poco también las fechas, ¿no? Acabamos de vivir un nuevo 8M y ahí con lo que tú decías, esto de una izquierda que está perdida ideológicamente, no sé dónde está su brújula, hay una descomposición total. Hoy día el gobierno de Gabriel Boric, además que toma esta agenda reaccionaria en sus manos, o sea, no estamos hablando de un derechista como Milei o como Trump, pero es el propio gobierno de Gabriel Boric, el propio gobierno progresista, el que hace suya esta agenda antimigración. ¿Y por qué decía esto del 8M? Porque las socialistas, los socialistas, propusimos el día 8M justamente para proponer un día de lucha internacional en el contexto justamente de los nacionalismos, de los imperios que iban a la guerra, en el contexto de guerras mundiales. La izquierda propuso un día de lucha internacional entendiendo que la lucha era una sola y estaba por sobre esas fronteras que crea el Estado burgués. Por lo tanto, cuando te das cuenta que los llamadas izquierda o los progresismos, que podemos debatir si lo podemos llamar izquierda también a esta altura, hacen suya la agenda, le llaman proseguridad, que finalmente es una agenda reaccionaria, antimigración y, y de represión directamente a los sectores que luchan, que se organizan. Yo diría, están completamente perdidos ideológicamente en su brújula, algo ahí les pasó. Esa sería mi primera reflexión. Sí, yo coincido plenamente. Una de las cosas también, o sea, si de hablar de desorientación política de parte de sectores de izquierda tenemos algo para no ir más lejos, incluso no sé si ustedes pudieron ver las declaraciones que sacaron a raíz de los cortes de luz, por ejemplo. Ningún sector de izquierda o que se considere que pertenece a la izquierda criticaba el tema de las privatizaciones, por ejemplo. O sea, todo apuntaba a, no sé, a mal mantenimiento, error, etcétera. Traigo el tema a la luz justamente para hacer como este paneo de orientación política que están teniendo los sectores de izquierda hoy en Chile, pero nadie criticaba una de las cuestiones puntuales de la crisis energética, que es el tema de las privatizaciones que sufrimos acá en el país hace años. Entonces es como que yo también pienso y digo, ¿dónde están y qué sentido le pueden dar un poco más a esto? Y más si tampoco se posicionan abiertamente a favor de la migración, cediendo incluso capaz un espacio a estos bloques más derechistas, a esta política más derechista que históricamente ha atacado a los migrantes de la clase trabajadora, porque no es lo Mm. mismo, eh, no sé, viene o sea, no quiero dar nombres, ¿no? Pero viene un dueño de una mega empresa extranjera y viene para acá y dice, bueno, no, tanto la clase política como incluso tal vez el chileno trabajador, dicen, bueno, no, esto está perfecto porque viene a invertir, todo lo demás. Pero esa inversión también trae aparejada precarización laboral, explotación, y no se le critica, y no se le pone trabas de parte del Estado tampoco. Solo le ponen trabas a la clase obrera extranjera que viene a a los países a buscar mejores oportunidades, así como los chilenos también salimos en su momento, ya sea a los países vecinos, bueno, como fue en mi caso para poder estudiar en Argentina, pero acá, digamos, acá se le pone traba al obrero extranjero que por una situación X tuvo que salir de su país y migrar a otro para tratar de buscar una mejor economía. Entonces, a mí me parece que igual es importante como poder plantear esa diferenciación y obviamente Mm. eh, remarcar que nuestra política, por ejemplo, es de defender que migrar es un derecho. Entonces, nada, eso como primera parte. Sí, bueno.
Totalmente, Nati, Claudio, es re importante tener en cuenta esto que decía la Nati de que a las multinacionales extranjeras no solo no se le ponen trabas, sino que se le dan muchísimas facilidades para que puedan después sacar y fugar los capitales, porque además vienen a expoliar la tierra, a expoliar nuestras riquezas y llevarse todas las ganancias y después los pasivos ambientales, sociales, etcétera quedan para las chilenas, los chilenos. Entonces, ahí no hay ninguna traba, hay facilidades, ahí Ujú. no hay ninguna cuestión nacionalista, los que hablan en contra de los extranjeros son los más vendepatrias, los más cipayos que te puedas imaginar cuando de defender los intereses de las multinacionales se trata. Entonces está bien remarcar eso porque ellos no se pierden, la burguesía no se pierde. Ellos defienden en la medida que pueden los intereses de la burguesía nacional, pero también en busca de sobrevivir y aliadas a los capitales extranjeros defienden esos intereses de los capitales extranjeros también. Lo triste es, lo complejo es cuando es la clase obrera la que está completamente desorientada en relación a quiénes son sus enemigos reales, que son sus enemigos de clase, que de ninguna manera es el trabajador o la trabajadora extranjera, sino que son los gobiernos capitalistas y todos los agentes políticos de la burguesía y la burguesía en definitiva. Así que yo también quería que nos pongamos a mirar porque hay un gran tema, porque la burguesía sus agentes políticos, sus representantes políticos hacen una operación bastante bien armadita. Generan un temor y después buscan un culpable. Entonces, para un fin político, ¿no? Entonces, acá estamos con el temor de la inseguridad que obviamente, o sea, es un temor atendible, todos tenemos miedo a sufrir hechos de inseguridad, porque además los pobres, los trabajadores, no vivimos en barrios cerrados, no tenemos cámaras de seguridad por todos lados, tenemos que levantarnos temprano e ir a tomar la micro, a veces en condiciones de mucha inseguridad. Si nos roban algo, nos cuesta mucho reponerlo porque no tenemos los mismos ingresos. Entonces, obviamente todos tenemos miedo a sufrir inseguridad, pero ellos utilizan esto para decir, bueno, hay un problema de inseguridad, ¿quiénes son los responsables? Los extranjeros. Y ahí eso a su vez les sirve para llevar adelante todas sus medidas represivas, ¿no? Que en definitiva van a ser aplicadas para todos, extranjeros, nacionales, para todos los Total. trabajadores, porque después vemos, un Piñera murió impune, bueno, podemos hacer una lista larga de toda la gente que robó, que cometió delitos y nunca fue presa, que son los ricos y los poderosos. Entonces, mirar un poco, ¿no? Un poco más en detalle, cuál es la participación que tienen los extranjeros en la comisión de delitos, qué porcentaje representan en la población carcelaria, cómo se da ahí esa relación que hace la burguesía o que hacen los políticos patronales de asociar directamente entre migración y delincuencia. Ahí Mira, donde yo pasa. sí, y lo tomo. Mira, yo quisiera dar como algunos números generales de la población migrante en Chile, según las estimaciones del año 2022, que son las últimas que tenemos. En Chile habría 1.900.000 migrantes. Fijémonos en los migrantes que quizás son los que en este contexto xenofóbico podrían llamar más la atención, que tienen que ver con los migrantes de la clase obrera y pobre. Estamos hablando que de este 1.900.000, que corresponde al 8,8% de la población total chilena, o sea, muy poquito, el 32% es venezolano, el 15% es peruano, el 11% es colombiano, un 11% también haitiano, un 9% de Bolivia y un 4,9% de Argentina. Estamos hablando entonces que según las estimaciones la población de venezolanos en Chile sería de 630.000 venezolanos. Por lo tanto, allí ya un primer dato de, mira, tenemos tantas cosas por qué preocuparnos. Tema AFP, tema seguridad, tema acceso a la vivienda.
y estamos por 630.000 personas, que son importantes, no digo que no, pero en el fondo estamos maquillando una situación que no es real, es una población ínfima en relación al total de la población y a los problemas que tenemos los y las trabajadoras chilenos. Y más ínfima todavía es, por ejemplo, la cantidad ¿cómo es? De personas extranjeras que hoy en día se encuentran privadas de la libertad. Por ejemplo, yo aquí te voy a agregar otros datos que son, según las estadísticas de Gendarmería, hasta lo que fue el 31 de diciembre del año pasado, del 2024, del total de internos, es decir, de 59.118 a nivel nacional, solo 9.061 son extranjeros, lo que equivale a un 15,3%. O sea, estamos ante un discurso que te dicen que, bueno, vienen los extranjeros, aumenta el delito, que está totalmente relacionado, pero los números son estos. O sea, del 100% de las personas hoy en el país privadas de libertad, solamente el 15,3 son extranjeros. Y cuando, ojo que cuando decimos privadas de la libertad, no solamente estamos hablando de condenados, pueden ser los que están detenidos mientras dure la investigación, etcétera. Entonces, a mí que me hace pensar estos números, ¿no? Que uno se pone como que dice, ya, así a grandes rasgos suena poquito, pero en realidad si uno, no sé, pues prende la tele y ve el matinal, te dicen, no, que los extranjeros que están cometiendo delitos, o por ejemplo, no sé, hay un robo en tal calle, y inmediatamente lo que preguntan los periodistas, tengo un punto al que voy con esto, por eso lo estoy trayendo, a lo que van los periodistas es, ¿era chileno o extranjero? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que también los medios de comunicación tienen una influencia muy grande en tratar de poner esta imagen, de decir que el extranjero viene a delinquir, que va de la mano de todo este discurso también de la clase política. O sea, si la clase política hoy se va y dice, bueno, no, vamos a poner más trabas para los migrantes, vamos a poner más de las que ya existen. Hoy en día una persona migrante, ¿cuánto le cuesta sacar una cédula de identidad, por ejemplo? Un Mm. montón. Entonces, de ese discurso lo dicen porque no, porque en realidad aumenta la delincuencia y tenemos estudios que, ojo, no aparecen en ninguna parte porque nosotros mismos buscando estos datos nos dimos cuenta que hay poco acceso a esa información. Tenemos estudios que dicen que los extranjeros son los que delinquen más, entonces vamos a prohibir o vamos a deportar extranjeros, etcétera, etcétera. Y, los profesionales, los periodistas, influyen en esa, que digamos que se arraigue tanto en la población chilena trabajadora, porque están todo el día que un extranjero hizo esto, o de repente un accidente, el que chocó era boliviano, por decirlo así. Entonces, también tiene una influencia muy grande, pero para eso están estos números que nosotros traemos y que, bueno, decirle a la población que en realidad, ante lo que nos están repartiendo en los medios de comunicación, solamente el 15% de la gente privada de libertad son extranjeros. El resto somos todos chilenos, son todos chilenos. A mí me pasa algo aquí por el olfato. Mira, cuando decimos que los datos que están hablando de una realidad objetiva no, no están graficando la situación que los medios quieren presentar, para mí queda muy patente esto que decía Álvaro en un comienzo, la división de la clase trabajadora con estas herramientas xenofóbicas. O sea, queda súper claro que es una herramienta de división de la clase, producto que si no estuviera este componente, nosotros, ¿qué podríamos estar hablando? Podríamos estar hablando de las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas, podríamos estar hablando del acceso a sus derechos políticos, en cuanto es sumamente difícil acá en Chile tener residencia y la nacionalidad. Podríamos estar hablando del acceso a la vivienda. ¿Y qué pasa? Yo asumo, ¿qué pasa cuando nos ponemos a hablar con el acceso a la vivienda de los venezolanos y el acceso a la vivienda de los chilenos también? Entonces, Totalmente. en vez de estar hablando de nuestros derechos, el acceso a la educación, por ejemplo, que veíamos el tema de las tómulas, las listas de espera, y que nuevamente en ese contexto se nos quiere confrontar con los venezolanos, el enemigo no era el venezolano que está en la lista de espera para que su hijo entre a la educación, es el Estado que ha desfinanciado la educación. Por lo tanto, ya hay una arma súper importante para cambiar el foco. Mira, conflictuemos por esto, pero el origen es otro, el enemigo es otro. Sí, bueno, es re importante siempre tener presente que el sistema de medios hegemónicos siempre va a reproducir y magnificar
lo que se baja desde, interesadamente, desde el sistema político que responde a la burguesía. Entonces, estar mostrando 24/7 delitos que cometen los inmigrantes, que cometen los inmigrantes, que cometen los extranjeros, bueno, evidentemente eso en algún punto va a generar una percepción que no tiene nada que ver con los números, porque decíamos, según los números que traía la Nati, la población migrante está subrepresentada en la población carcelaria. ¿Qué quiere decir eso? Que en proporción a la cantidad de migrantes que son, está subrepresentada. Sí hay más participación de la población de inmigrantes, de extranjeros, en la comisión de delitos que tienen que ver con la ley de drogas, pero eso se da en Chile y en todo el mundo porque tiene que ver justamente con la utilización de mano de obra de tipo mula de tráfico de las bandas Mm. delictuales de aquellos que no estando en su país no tienen cómo sobrevivir, sino es entrando como los perejiles, como el último eslabón de esa cadena de comercio ilegal, de tráfico de estupefacientes. Así que, porque saben que nosotros lo que tenemos que tratar en este capítulo de no esquivarle a una discusión, particularmente que tiene que ver con eh, nosotros acá no estamos negando que existen bandas criminales dirigidas por extranjeros que son parte de lo que se conoce como el crimen organizado. Eso existe, pero justamente esas bandas se encuentran protegidas por el sistema judicial, actúan en connivencia, en complicidad con la PDI, con los carabineros, con todas las fuerzas represivas. O sea, a ellos no se les toca y no se les toca porque representan un negocio en el que están metidos todos los poderes del Estado. O sea, no vamos a negar que existen bandas criminales con componentes extranjeros, eso pasa, pero justamente Ujú, ellos gozan de impunidad. Tampoco vamos a negar el choque cultural. Mm. Es evidente el choque cultural que hay en general con los que se dicen, yo escuché muchas veces que me dijeron así, yo no sabía que se decía así, pero dicen con los caribeños. Es impresionante. A mí cada vez más repulsión me genera todo esto. Hay un choque cultural también. Es imposible negar eso y todos vemos que determinadas prácticas que son habituales de la forma de vida, de algunas comunidades migrantes chocan con el estilo de vida, las formas, las prácticas, la cultura, etcétera, de la población chilena. Pero justamente ahí es donde debiera intervenir un Estado que no quiere tener una sociedad segregada, enfrentada entre sí, si no fuera por sus intereses políticos, tuviera que intervenir el Estado para generar políticas de integración, porque lo que uno espera que de ese que no sea un choque, que sea un encuentro y que de ahí salgan cosas buenas, o sea, el intercambio cultural en cuanto a la gastronomía, en cuanto a las tradiciones, en cuanto a la cultura, debiera ser algo que es provechoso para todo el mundo. Sin embargo, todas estas cuestiones que son diferentes, en vez de procesar en términos de encuentro y de conformación de una nueva identidad a partir del encuentro de dos culturas, termina siendo todo lo contrario. Las políticas tienden a exacerbar esas diferencias, a plantearlas como algo que tiene que irse, que hay que rechazar y entonces nos terminan dividiendo más. Compas, acá me callo yo y no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. Yo hay una cosa que también me parece importante. Mira, hemos escuchado también las últimas semanas cosas como volver a poner minas en la frontera, eh, quitar el derecho a los niños inmigrantes que son hijos de padres que están ilegales el acceso a la educación, cuestiones que son barbáricas realmente. Y a mí me parece importante también recordar que la migración venezolana se da en un contexto de crisis humanitaria provocada bueno, por todo lo que sabemos que está pasando en Venezuela. Por lo tanto, también hay una cuestión allí mínima de si se quiere sentir humano, compañera, es una migración forzada. Estas personas no están tampoco diciendo emigrar y pasar fronteras que tienen minas antipersonales.
y entrar de ilegal a un país. Decíamos recién, migrar es un derecho, pero también hay un contexto súper específico acá, que esta gente viene escapando del hambre, de la persecución política también, de todas las miserias que ha provocado el chavismo en Venezuela. Entonces, yo creo que eso también es importante cuando escuchamos a estos sectores que te dicen, ah, los pro vida, pro familia, los niños primero, con mi hijo no te metas, son los que son capaces de plantear que familias que vienen escapando del hambre pasan a una frontera minada. Ujú, Sí. totalmente. Es como, como decías, barbárico, porque uno, ¿quién se lo puede imaginar? Y quién puede también pretender que toda la gente migra por querer, por placer, o que todo migrante tiene plata. No, nosotros hemos visto lo que decías tú, o sea, hay gente que escapa, en este caso particular, de situaciones de miseria, y ahora que como es que en Chile haya personas que también no puedan acceder a la educación o a la salud, no es culpa jamás de la otra persona. O sea, sería como culpar también al chileno, más o menos, pero no es culpa del extranjero que viene a ocupar esos lugares, es culpa del Estado. Porque el Estado es el que, como decías tú también, desfinancia ya sea la salud, la educación, y son ellos, digamos, los que, o sea, si no, estuviera todo tan bien, hasta los chilenos estaríamos bien, pero resulta que en algún punto llega que uno dice, no, pero es que estamos mal ya, ¿por qué primero no se ocupan de que los chilenos tengamos acceso a la vivienda, como decías antes? Y no, no tenemos acceso a la vivienda tampoco todos. Entonces, esto me trajo a colación una imagen que vi hace años en redes sociales, mi cerebro hizo lamparita, que imagínense una mesa redonda, tres personas sentadas y en el medio un plato con galletas. No sé, pongámosle 20 galletas. Una de esas personas es un extranjero, no sé si la vieron por ahí, pero una de esas personas es un extranjero, el otro pongámosle que es un chileno, porque bueno, estamos hablando de Chile, estamos acá, y el otro es el Estado. De las 20 galletas, el Estado agarra 18 y deja dos en el medio y le dice al chileno, ojo que el extranjero te va a quitar tu galleta. Creo que no hay ejemplo más gráfico de que justamente el que nos oprime, ya sean nacionales o extranjeros, es el Estado, y que el extranjero, quitando estos casos que decía Olga, de los que sí cometen crímenes, de los que vienen a delinquir acá, el extranjero está en una situación de trabajador igual que uno, y se le culpa para Exacto. desenfocarnos y culparlo a él, cuando en realidad el culpable de nuestras miserias es otro. Mira, dos Sí. cosas que se me pasaron por la cabeza y yo ya me callo, Olga, disculpa. No, Mira, está bien. en estos tiempos que transitamos de Viva la Libertad, carajo, era la libertad para el movimiento de capitales internacional, porque cuando hablamos del movimiento de personas, que debiera ser una libertad también, que defienden estos tipos, no existe. Y otra cosa, recién decíamos también, el Estado chileno ha endurecido sus leyes migratorias para dificultar que estas personas estén legales en este país. Lo que está Ujú. haciendo por omisión también es decir, bueno, queremos trabajadores en negro, trabajadores informales, que trabajen por bajos salarios y en condiciones sumamente precarias. Eso es lo que está diciendo al mismo tiempo cuando endurece la ley migratoria. Me callo, compañeros. No, Totalmente. no se callen, no se callen. Bueno, yo para finalizar, plantear, ¿no? Primero, el deber que tenemos, o sea, los trabajadores en relación a nuestra conciencia y el deber que tenemos aquellos que nos decimos de izquierda y somos militantes revolucionarios, el desafío que nos representa esta discusión, porque también es cierto, no está bueno, o sea, hay que decir que el colectivo migrante venezolano en particular, que es donde está ahora focalizado todos los ojos puestos, donde más se descarga toda la xenofobia, representa muchas veces un desafío para quien se siente de izquierda, porque generalmente son inmigrantes que se definen como derechistas de derecha. Y ahí también, obviamente, digo, teléfono para aquella cierta izquierda que nunca se delimitó y que todavía sigue defendiendo al régimen chavista. Nosotros obviamente no hacemos una crítica gusana de eso, obviamente que siempre a, a Venezuela y a cualquier país que se encuentra asediado por el imperialismo hay que ponerse de ese lado, pero eso no quiere decir un alineamiento con un régimen, unos gobiernos
que han provocado semejante crisis humanitaria que ha significado el desplazamiento de casi 8 millones de sus compatriotas. Entonces, esa gente que se fue en esas condiciones de Venezuela considera que se está escapando del socialismo. Entonces, la izquierda que no se delimita esa experiencia diciendo que eso ni por asomo es socialismo, que se ha malversado esa palabra, ese horizonte estratégico que tenemos los revolucionarios se ha malversado y que si no te delimitaste de esa fuerza política, incluso hoy la seguís apoyando a Maduro y después te agarrás y te enojás con las víctimas de ese régimen y los rechazás y querés que se vayan no sé a dónde, a otro planeta, porque entonces ahí hay un desafío, ¿no? Para quienes se consideran de izquierda, ¿no? Ponerse el replanteo de ese apoyo a ese gobierno, a ese régimen político, que nunca fue, o sea, eso fue una experiencia de tipo nacionalista burguesa, nunca, ahí no hubo ninguna revolución. Yo en torno a la discusión por las elecciones de Venezuela he escuchado gente que se dice de izquierda diciendo, no, las conquistas, la revolución. Yo no sé en qué momento se le expropió el capital a la burguesía en Venezuela, pero yo no me enteré que eso haya sucedido. Entonces, es complejo y bueno, la tarea que tenemos como militantes de ir a dar la discusión con esas compañeras y compañeros migrantes, porque la derecha siempre, la derecha los quiere para explotarlos casi en condiciones de esclavitud o los quiere presos, o los quiere dinamitados en la frontera, o deportados. O sea, no quiere nada bueno, a no ser que sean esclavos o los voten, o solo para una elección. Los que históricamente hemos defendido el derecho a migrar y a las poblaciones migrantes hemos sido desde la izquierda. Entonces, también tenemos mucho por dónde conectar con esos compañeras y compañeros migrantes, además de nuestra condición de trabajadores, o sea, de igualmente explotados que ellos. Entonces, hay que hacer ese trabajo político, hay que ir a conversar, hay que ir a ver, a escuchar sus problemas. Probablemente tengamos muchas más coincidencias que diferencias, pero lo que no podemos hacer es justamente negarnos a esa discusión y empezar a sumarnos, lo que es peor aún, sumarnos a los planteos reaccionarios de la derecha xenófoba e inhumana. Así que, Totalmente. compañeros, compañeras, un gusto esta conversación. Y bueno, nos encontramos en la próxima, ¿no? Un gustazo. Se cuidan, compas, que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.